primero agradecerles a quienes han concurrido a esta suerte de conferencia de prensa, teniendo en cuenta lo que para nosotros representa un hecho que es esclarecedor de lo que muchas veces venimos pregonando sobre lo que fue el accionar del terrorismo de Estado y las consecuencias del accionar de la última dictadura cívico-militar en nuestra ciudad, y sobre todo porque los hermanos yacarinos, quienes se encuentran presentes, Alejandro, Carlos, y tenemos que agradecer también la deferencia de habernos venido a visitar, de haber venido a poner sus conocimientos a disposición del intendente, son el vivo reflejo de que en Avellaneda no solamente se torturaba por una cuestión ideológica, sino que también se incluyó a aquellos que de alguna manera constituían una suerte de peligro por tener programas alternativos, aquellos de lo que era la concentración de la riqueza, ¿no? Entonces, la idea de hoy es que justamente nosotros podamos brindar una suerte de respaldo a la pelea que encarnan los hermanos yacarinos. Para quienes no conocen en profundidad la situación, seguramente ellos lo van a ampliar. Ellos pasaron 7 meses privados de su libertad de manera ilegal en el centro clandestino de tortura, detención, tortura y exterminio, conocido como el infierno, hoy todavía en funcionamiento, la brigada de aquí de 12 de octubre 234, y en ese lugar, en una de las oficinas de los jefes de Bruno Trevisan y de Rómulo Ferranti, concretamente la de Ferranti, se produce el desapoderamiento de todos los bienes de los empresarios a cambio de la libertad de no tirarlos al río, ¿no? Y finalmente, esto que podría haber sido nada más que un relato, una narración, termina finalmente en un juicio condenatorio que para nosotros muestra cómo muchas de las cosas que se decían en la búsqueda de la verdad ya son una realidad, ¿no? Así que este fallo tiene sus características muy particulares, por eso fallo que va a ser atacado ahora próximamente en casación. También lo que muestra es el nivel de complicidad de civiles participando concretamente con elementos del Estado, y este juicio, para que ustedes tengan idea de la magnitud, es el juicio que de alguna manera abre el camino, allana el camino a lo que es papel prensa, porque este juicio es previo al de constituido contra lo que fue el apoderamiento, la apropiación de papel prensa. Así que, bueno, quienes están aquí, la Comisión por la Memoria de Avellaneda, lo que para nosotros también es un logro importantísimo que hayamos podido constituir, cuya presidenta es nuestra querida madre de Plaza de Mayo, Carmen Ramiro de Guede, ha producido un informe que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, que se le va a hacer entrega al intendente. Es un informe que nos permite pasar de una base de datos de 79 personas que habían sido víctimas del accionar de la dictadura cívico-militar a 334 detenidos desaparecidos con su legajo, que es lo que nos permite recomponer un poco el pedazo de este periodo. Allí van a estar indicados los 12 lugares de donde se produjeron fusilamientos sumarios. Hay una investigación específica sobre el infierno, actas sumariales y parte también de guerra, o sea, que nos permite a nosotros mostrar un poco cómo fue el proceso de funcionamiento del último proceso, ¿no? Del 76 al 83. Así que bueno, no sé si alguna de los compañeros de la comisión quiere hacer uso, y si no, después le daríamos paso a los hermanos como para que cuenten todo. No, prefiero que hablen ellos, porque en realidad lo nuestro es poquito, que tienen que contar ellos todo lo que han vivido, y parece mejor. Bueno, le agradecemos a todos, por supuesto, estar acá y que estén en un momento para nosotros clave. No es un momento más, es un momento absolutamente clave. ¿Por qué? Porque se está para definir, no el tema del caso Yacarino, que sí tiene importancia para nosotros, sino es el tema para la patria. ¿Por qué es el tema para la patria? Porque lo que han hecho a través de reducir la parte de las penas, más allá que fueron condenados, más allá que fueron dentro del marco de lesa humanidad, todo lo que nos ocurrió. Nosotros teníamos 7 empresas y estuvimos 22 meses. 7 meses estuvimos acá en el infierno, pero estuvimos 22 meses. Tuvimos 14 traslados. Los 14 traslados, cuando uno llegaba, no le daban la bienvenida. Lo golpeaban severamente para conocer cuáles eran los que manejaban las cosas. De ahí
de esos 14 hay 9 centros clandestinos. Por lo tanto, fuimos severamente torturados. Ahí es donde empieza toda la forma, que es lo que quería Carlos y después lo va a explicar con más precisión que yo, cómo actuó la brigada de Avellaneda, la brigada de Lanús en Avellaneda, con el Coti Martínez, que era el lugar donde nos mandaron, nos prestaban para que fuéramos severamente torturados, a los efectos de que cuando volviéramos a la brigada ya estuviera el escribano, estuviera todo preparado para desapoderarnos de las empresas. Carlos lo va a explicar con mucho más lujo de detalle. Yo termino, para no hacerlo largo y extenso, pero quiero explicar una cosa que sí tiene trascendencia para nuestra patria. Tiene importancia para lo que es la Constitución Nacional, para lo que es el Estado de Derecho y para lo que es la democracia que tenemos que defender, fundamentalmente. Porque nadie, como nosotros que nos tocó en ese momento, después del golpe de Estado, padecer lo que nos tocó, es conocer lo que es la pérdida del Estado de Derecho, que fue cuando entramos en el Coti Martínez, en una fila, nosotros encapuchados y tabicados, con policías a ambos lados. Lo primero que hicieron cuando bajamos de la camioneta que nos trasladaban, bueno, acá muchachos se terminó el Estado de Derecho. Así que de ahora en más van a saber qué significa la pérdida del Estado de Derecho. Había 7, calculábamos, 7 de cada lado. Nosotros esposados atrás, tabicados, y ahí nos destrozaron a golpes. Ese fue el recibimiento en el Coti Martínez, en el Coti número 1. Así que con esto termino. Acá la importancia y la trascendencia es una, que la similitud del caso Iacarino, la sistematicidad que tiene el caso Iacarino con el caso Papel Prensa, es absolutamente igual. Para que nos dieran la libertad, el juez a mí me pide las acciones de tipo clase A de una de las compañías principales, que era la compañía láctea. Yo le digo, señor juez, yo le entrego bienes a cambio, porque tengo el monto que usted me pide. No. Esto es claro. Es concretamente las acciones de clase A de la compañía ILSA. Entonces, acá lo que está claro es cómo operaron en el caso Papel Prensa. Es una demostración acabada de la metodología y sistematicidad. Así que con esto los dejo. No es importante el caso Iacarino. Lo que es importante es que sepan que tenemos que luchar para cambiar todo esto, porque no nos vamos a quedar tranquilos hasta que esto se dé como debe darse dentro del marco de la Constitución, de la justicia, pero también de la verdad y la reparación, fundamentalmente de la parte moral, ética y económica. Puedo muy brevemente, para que algunos puedan conocer, el Coti Martínez es nada más ni nada menos que el Comando de Operaciones Tácticas. Exacto. Que en realidad todo esto generó un debate. ¿Eran centros clandestinos de detención o eran centros oficiales con actividades clandestinas? No, este es el gran debate, porque la comisaría no era un centro clandestino, era un galpón, era el Estado, ¿no? Una dependencia del Estado, y así con actividades clandestinas de tortura, premios ilegales y demás. Bueno, eso es el Coti Martínez. Gracias. Que tiene un enlace vital con lo que es el funcionamiento de la brigada de 12 de octubre, por donde calculamos que pasaron más de 500 personas. Y yo aprovecho, si después alguno de ustedes quiere dejar un correo electrónico, nosotros vamos a poder reenviar toda esta información, porque queremos que justamente esto sea un patrimonio colectivo, ¿no? Que la comunidad de Avellaneda pueda tener acceso a este informe que se le va a hacer entrega al intendente. Bueno, no sé. Bueno, el caso, a mí me gustaría acotarlo un poco al tema de acá la brigada de Lanús en Avellaneda. O sea, nosotros estuvimos 22 meses, nos armaron 3 causas que en Santiago del Estero ha salido publicado, que cuando detenían a las personas se le armaba una causa a los efectos de hacerlo entrar como detenido legal, cuando realmente era una ilegalidad. Nosotros no tuvimos una orden de detención, sino directamente nos detuvieron sin orden de detención, y no obstante que pidieron antecedentes nuestros, vinieron los antecedentes que no había motivo
ni antecedentes como para detenernos, pero igual seguimos detenidos en centros clandestinos. Después de salir por toda una serie de procesos que se dio en el orden de la Policía Federal, nos pasan a la Policía de la Provincia, supuestamente nos pasaron para la Cárcel 9. No nos llevan a la Cárcel 9, sino que nos traen a la Brigada de Lanús en Avellaneda, el viernes 27 de mayo del 77. Ese día nos presta al COT número 1 Martínez, que era un centro clandestino de detención y exterminio, donde estuvimos 40 días, fuimos torturados de todo tipo de formas. Alejandro el 6 de junio lo llevan y lo traen prácticamente hecho una bolsa, pero era permanente agresiones. Por ahí pasó Carrota, que después lo mataron, pasó a Timerman, bueno, estuvimos con una serie de personas, había gente herida de bala, bueno, y gritos permanentes, etcétera, etcétera. Eso fue prácticamente en 40 días que estuvimos, rebajamos 25 kilos de peso, los 3 hermanos. Y toda la gente que testificó también le pasó exactamente lo mismo. Cuando terminan esos 40 días, nos traen de vuelta a la brigada de Lanús en Avellaneda y nos hacen pasar por el galpón, no por la entrada normal donde entraban los detenidos comunes. Nos hacen entrar por un galpón aledaño, donde en la vista ocular que hicimos con el doctor Coraza, pudimos sacar fotos del tapado de la puerta, del tabicado de la puerta, que todavía estaba sin pintar, gracias a Dios. Tenemos esos documentos. Y nos pasan con los detenidos comunes. Ahí, según la mayoría, en el tribunal, los jueces de la mayoría, porque hubo la disidencia del doctor Rosaski, donde un poco dice que no se puede ver esto desde el punto de vista legal, porque acotado a esos 7 meses, porque nosotros ya veníamos con 8 o 9 meses de apremios, torturas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde viene el desapoderamiento de bienes, que viene la escribana. Perdón, día Cuartaz de Camaño, registro número 1 de acá de Avellaneda. De Avellaneda. Y eso se hizo todo ahí, cosa que niegan los hoy reos, porque dicen que no fue en ese lugar. E indudablemente que nosotros no teníamos un escribano para que realmente certifique los lugares cuando estábamos en los diferentes centros clandestinos para después poderlo usar como prueba. O sea, mientras estuvimos en el COTI, la mayor tiempo posible estuvimos tabicados, nos sacaban para hacer firmar, interrogatorios, firmar, todo ese tipo de cosas, tabicados, golpeados, amedrentados, atacados psicológicamente. Así que lo que firmamos ahí no sabemos. Eso lo han usado en diferentes lugares. Acá casualmente traje un elemento que es en el juicio por la verdad de un comisario que fue interpelado, el comisario Carlos Roberto García, que estuvo mucho tiempo acá en la brigada, donde decía que había una entrada que era para los presos comunes y la entrada aledaña para los presos especiales, que después los mezclaban con los presos comunes. Pero acá habla sobre que se convirtió después en la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de... Bueno, ya prácticamente ya estaba el tema que los delitos económicos se trataban acá. Y por otro lado está el caso de un señor Gramano, que fue un detenido también político, que estaba en el cárcel 9 con nosotros, donde se pudo comprobar que lo sacaban de la cárcel 9, lo traían al Coti Martínez, lo torturaban y lo volvían a llevar al Coti Martínez. Donde dice el fiscal Creus que no puede ser que las autoridades
del penal no supieran que sacan a un preso y lo vuelven a traer, que eran cosas que se hacían y que quedó probado en los distintos juicios como el de la Unidad 9, el caso Kant, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros nos hicieron lo mismo acá en la brigada. Vinimos a la brigada, hemos quedado registrados. ¿Por qué? Porque estando en el COTI, existen en el expediente que se nos armó una causa sobre monopolio de carnes. Nosotros teníamos 6 puestos en la vía pública en la ciudad de La Plata y alrededores, porque era Villaliza, Berizo, Siquibel, etcétera, etcétera. Y se nos armó una causa de monopolio como si 6 carnicerías pudieran manejar. Ustedes, Avellaneda es por ahí la mitad de La Plata y alrededores. Si 6 carnicerías pueden manejar el monopolio de la carne en Avellaneda, es una cosa imposible. Entonces, un poco se basan en que la detención nuestra era legal, porque el juez ruso nos había hecho una causa de monopolio de carne y entonces no fueron torturas las que sufrimos ahí, sino que fueron vejámenes. Ahora, si a ustedes decirle que lo van a tirar si no se ve los bienes al Río de la Plata, si a usted tenerlo con la incertidumbre de que no sabe qué le va a pasar de su vida porque ya hacía 10, 12, 14, 16 meses que estaba detenido. Cuando pido médico porque tenía 40 y pico de grados de fiebre, me dicen que no me podían sacar de ahí ni atender el médico, pero que tenían un brujo enfrente detenido y que me trajeron el brujo para que me cure a mí la fiebre. El tema de la higiene, el tema de la comida, la inseguridad, etc. Todo ese tipo de cosas yo creo que son un poco más que vejámenes, porque eso es un poco más fuerte, ser vejámenes, saber todo el sufrimiento de la familia, saber todo ese tipo de cosas. Pero lo que quiero dejar bien en claro y que le vamos a aportar los elementos judiciales, que acá está firmado por el general Camp como jefe de policía, el general Suárez Mason como jefe del primer cuerpo de ejército, porque nosotros estábamos a disposición de la 10ª Brigada de Infantería, y el general Arguindegui, ministro del Interior, cuyo secretario Sullivan fue uno de los principales cóndores que tuvo la Argentina. Estas pruebas dicen que nosotros siempre estuvimos en la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda. Entonces, eso significa que en el COTI estábamos en préstamo. Y para nosotros es muy importante, pero no para el caso de Yacarino, sino para que todos aquellos que hayan pasado por la brigada, si han estado en otro centro, también tengan forma y tengan un antecedente que les sea útil. Muchas gracias por escucharnos y si hay alguna pregunta... Sí, si puedo, buen día. Buen día, señor. ¿Quiénes adquirieron sus bienes y quiénes eran las autoridades policiales en ese momento en la brigada de Lanús con la Junta de Avellaneda? Sí, vinieron un italiano de nombre Bruno Chesi y Vicente García Fernández. Eran dos personajes que, Bruno Chesi, después nosotros buscando los antecedentes ya en libertad y todo lo demás, encontramos que era un hombre que era un especialista, que había quebrado, había volteado 3 compañías de seguro. O sea, las compañías de seguro es peor que voltear un banco, porque el INDER, el Instituto Nacional de Reaseguros, tiene que tener un conocimiento exquisito. Bueno, este tipo era verdaderamente un experto. Él trabajaba con la estructura del Banco Italia y Río de la Plata, con Ricardo Botelli, con el grupo Botelli. Entonces estamos viendo toda la ramificación. Claro, bueno, sí, tal cual. Usted va justo. O sea, nosotros entendemos, no tenemos los elementos probatorios, pero entendemos de que todo eso viene por esa línea. Entonces, el caso nuestro tiene una doble repercusión.
las repercusiones de haber enfrentado a las compañías multinacionales a través del plan económico y el desapoderamiento para desactivarnos. Por eso no nos matan, por eso no nos matan. Ellos querían que quedáramos vivos, ¿no? En la planificación perversa, esta es la verdadera historia. Y los Y los efectivos policiales acá, que fue el que estaba de jefe de la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda, era el comisario Bruno Trevisan. Y el segundo jefe era el comisario Rómulo Ferranti. Pero, Jorge, a ver, usted está hablando de grandes especialistas. Esta gente seguramente cumplía órdenes para... Sin ninguna duda, o sea, acá estamos hablando de estructuras de muchísimo poder. Primero, porque nosotros enfrentamos a Sancor en todo el norte argentino. Entonces Sancor habla con Martínez de Oz. La orden, en alguna forma, de desactivarnos... Perdón, discúlpeme. Sí. Porque usted, por un lado, hablaron de 6 carnicerías. Sí. ¿Y cuál es la conexión con Sancor? Nosotros teníamos industria láctea en Santiago del Estero. Teníamos la única industria láctea, sociedad anónima. ¿Se puede puntualizar en qué consistió el desapoderamiento? ¿Qué te sacan? Porque Sí, si no, nos sacan- se pierde el volumen. Y es... Sí, claro, nos sacan 7 empresas. Una empresa constructora, que fue la compañía madre, una empresa Ilumbras, que era de iluminación de gas de mercurio en aquel entonces, Ciatra, que era una auditoría general de compañías. Después compramos Los Campos, eran dos empresas agropecuarias y de agrícola-ganaderas. Llegamos a tener 5.000 cabezas de ganado en una de las estancias de 15.000 hectáreas en producción. Llegamos a tener el avión y teníamos, aparte, la industria láctea. Y los 6 puestos de abaratamiento. Y los 6 puestos de abaratamiento, que los puestos de abaratamiento con la industria láctea y con la estancia que estábamos produciendo, rompíamos la intermediación y llegábamos desde la producción directamente a la parte. La Y satisfecha. le damos un ejemplo que yo creo que es importante. No entendía. Le Sí, pido no, disculpas. está bien, hijo, al contrario. faltaba. Y el desapoderamiento se firma en la oficina de Ferranti. Rómulo Ferranti. Claro. Ahí es donde se hace el traspaso de todos los bienes. Eso Con era la condena. presencia del escribana Lía Cortás de Camaño. Yo sé que el nivel de impunidad era absoluto. O sea, ¿Pudieron recuperar algo de todo eso? El deseo de muchos, pero sin concretar absolutamente nada de nada hasta la fecha. ya se Lo único que la industria láctea no la quitaron, no la robaron, sino que la mandaron al juez, el general Ochoa, que era presidente interventor, que lo primero, el 24 de marzo a nosotros nos detienen en el avión. Estábamos en la lista negra. A partir del golpe de Estado, nosotros el 12 de abril, el presidente interventor del Banco de la Provincia, el doctor Roberto Bullrich, nos pasa todas las cuentas que estábamos al día a débito de cuenta corriente para fundirnos en un mes. O sea, todo era una persecución, pero tan brutal, ¿no? Que bueno, y entonces llegamos a que el general Ochoa, el 24 de marzo, me hace detener el avión, y yo estaba en Santiago del Estero, y por un mes y Usted habla medio... del avión. ¿El avión era un avión Particular. privado? Sí, sí, lo habíamos comprado en Rockwell, 0 kilómetros, versión ejecutiva, con escritorio, con bar, con todo, una versión, un avión importante. 500 y pico de $1.000 el valor. Pero bueno, para terminarle, entonces el general César Fermín Ochoa es el que cuando nos da la libertad, después de estar 22 meses, de haber pasado todo lo que pasamos, se encarga concretamente de... Nosotros empezamos a levantar nuevamente, salimos a laburar y a levantar de vuelta. A los 4 o 5 meses que estábamos ya, porque los tamberos, nosotros habíamos logrado de los tamberos pagarle el 50% del precio de Saché en góndola cuando Sancor pagaba del 19 al 21, del 50 al 19 al 21. Era evidente que nosotros tomábamos el norte y éramos la única sociedad anónima. Así que ellos en forma inmediata hablan con Martínez de Oz y ahí viene el problema del desapoderamiento, o sea, del detenimiento, secuestro, tortura, desapoderamiento y
o quienes osan o se animan a enfrentar a las compañías multinacionales, la consecuencia, vean cómo queda la familia. O sea, Sí, sí. nos dejaron con vida como escarmiento. Sí, sí, para Porque- que vean y cuenten lo que Para que, pasa. sí, tal cual, tal cual. Y a los tres hermanos los secuestran juntos o separados y después los juntan. Sí. Eran 5 en total. Sí, mi madre y mi padre. Ah, también. Sí. A ¿Los Carlos. separan o los- Sí, no, los detienen y después nos unen. A Carlos, mi hermano el mayor, que falleció a través de una amenaza que le hacen. En el año 2009. ¿no? En el 2009. Y a mí el atentado mío fue el 30 de abril del año pasado. A mí me estaban esperando 3 tipos para matarme. Bueno, esa parte, para no hacerla tan extensa la conferencia. Bueno, a Carlos, a mi hermano mayor y a mi padre en Santiago del Estero. Y a mi madre y a mí en Buenos Aires. El mismo día. El mismo Operativo. día, el 4 de noviembre del Secuestran a la 76. familia entera el mismo día. Sí, después tiene que ver papel prensa. Fíjense, acá hay un dato muy importante. El día 2, a papel prensa prácticamente les quitan las acciones. El día 2. El día 2 de noviembre del del 76. El 3 creo que es Gürtel. Sí. El 4 somos nosotros. O sea, somos los casos emblemáticos más grandes. Hay una secuencia, pero increíble. Y cómo se armaban las causas para tener esa normalidad fraguada que habla la doctora Gil Carbó. O sea, la normalidad era que era correcto lo que hacían, pero la cama nada más que era fraguado. Entonces, Y en total estuvieron 22 meses. 22 meses. De esos 7 meses estuvieron acá en el infierno en la vida. Exacto, sí señor. 7 meses acá en el infierno. ¿Los 5 o solo ustedes dos? No, los 3. Tres hermanos. Sí. Los 3 hermanos, y a esos 7 meses hay que agregarle los 2 meses que estuvimos en el COTI, que se lo sumamos a estos 7 meses, porque para nosotros Es lo mismo. y para la documentación obrante en sede judicial, siempre estuvimos en la Brigada de Investigaciones Y de los 22 meses, ¿cuántos estuvieron bajo el PEN? 20 meses. O sea que digamos que la zozobra principal fueron 7 meses. Una vez que estabas en el PEN sabías que no te iban a Sí, matar, por lo menos. pero se da una casualidad, un caso singular que lo dice en el juicio por la verdad el doctor Schifri y el fiscal Shapiro. Es un caso singular el de ustedes porque normalmente le bajaban el PEN cuando ya lo blanqueaban. Claro. Y a nosotros nos bajan el PEN el 11 de enero del 77 y nos siguen teniendo en 8 centros clandestinos más. O sea, ya estaban en blanco y Ya estábamos en blanco y caminando por seguíamos centros caminando clandestinos. por centros clandestinos. Es una cosa total. Y en el Instituto Ulloa nos dijeron que de 20.000 casos, el primer caso que tienen es el de Iacarino. O sea, lo que está demostrando es no solamente la persecución, por eso las consecuencias del juicio y todo lo demás, que es lo que queremos resaltar, no es porque sí, es porque evidentemente hay enormes intereses que están. Y el último elemento de comentario fue que hace 5 días nos quitaron la custodia. Una cosa que se equivocaba. Ahora. Sí. La devolvieron hace 2 días. Pero no es casual que nos quiten la custodia en el momento donde nosotros estamos para presentar casación, para enfrentar todo, con un caso que estamos, nosotros tenemos 9 causas. Y otra de las causas que tenemos en Santiago del Estero es con el grupo económico más grande del norte argentino. Entonces, justo, nos sacan la custodia en el momento, podríamos decir, uno de los momentos más peligrosos, más altos. ¿Y cómo influye en el ánimo de ustedes, ahora que están reflotando todo esto, la decisión de este gobierno de reabrir todas estas causas? La única forma, o sea, Néstor Kirchner realizó para quienes sufrimos lo que sufrimos, y fuimos a reclamar el campo de golf que tenemos, por ejemplo, en Córdoba, y nos echaron a patadas prácticamente. Ahí vemos la importancia que tuvo Néstor Kirchner cuando legitimó, ese es el término que hay que ponerlo con subrayado, legitimó la defensa de los derechos humanos, desde un ángulo totalmente distinto, buscando la caída de las leyes que impedían que pudiéramos avanzar, porque nosotros quisimos avanzar, no se podía, era imposible, porque las estructuras jurídicas estaban armadas de tal manera
que donde usted quería ingresar en forma automática, lo echaban prácticamente. Y disculpe, es antipática la pregunta, pero ustedes solamente están hoy por hoy buscando la verdad o tienen alguna esperanza de recuperar algo de lo que les sacaron. Y yo le vamos a hacer, como siempre hemos trabajado con la verdad, más allá de que por ahí nos hubiera convenido no decir la verdad en su totalidad porque nos convenía desde un punto de vista jurídico. Nosotros nos hemos manejado siempre con la verdad, y la verdad número uno es que cuando vino Néstor Kirchner nos devolvió la dignidad. Nosotros no teníamos la dignidad que tenemos hoy. Nosotros buscamos la reparación desde el punto de vista moral por nuestra familia, porque siempre quisimos ser y somos buenas personas, y la dignidad social, que es lo que nos está dando todo este conocimiento, que la gente sepa que no estuvimos por algo, no estuvimos por nada, estuvimos porque, como dice Vicente Muleiro en el libro 1976, El golpe civil, estuvimos para que nos choreen. Los yacarinos estuvieron. Y le cuento una anécdota, y con esto lo dejamos, pero esta anécdota es de mi madre, y tiene una enorme importancia para nosotros. Mi madre se reunía una vez al año con sus compañeras ya jubiladas y en una confitería a París, en La Plata. Y ese año que nos pasó lo que nos pasó, cuando ella a los 17 días la liberan, nosotros seguíamos presos, ella fue a reunirse con sus compañeras y había una que la estaba esperando en la puerta, que se llamaba Norma Roca, y le dijo: lo lamentamos, Dorita, pero reunida con las chicas decidimos que no podés sentarte con nosotros. Y entonces mi madre lo que les dijo fue: yo no pensé nunca que tenía compañeras que avalaban el genocidio que están llevando adelante. Y se retiró. Pero quiero decirles el castigo. Nosotros en Santiago del Estero nos sentábamos en la confitería Ideal, por ejemplo, se paraban todos y se iban. Nadie quería hablar con nosotros. Se cruzaban la vereda para no saludar y quedarse conversando con nosotros. ¿Pero lo hacían por miedo o lo hacían por...? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, esto que es lo que dice Carlos, tengámoslo claro. No es solamente la parte del dinero. La parte del dinero es importante, sin duda. Trabajamos y de una manera brutal. Para eso hicimos 7 empresas, empezando con un Citroën que vendimos para hacer la primera sociedad. No veníamos de gente de dinero, pero el proyecto económico nos llevó a hacer toda esa fortuna. Entonces, el castigo social y el castigo moral y ético son fundamentales para nosotros. Y estuvimos en la lista negra, y yo creo que esto es importante, no solamente durante el periodo de la dictadura, también en democracia hasta el 2003. La pregunta es esta, ¿no? Si todo esto empezó en la época de la dictadura, ¿sí? Ustedes hoy siguen trabajando, siguen luchando para recuperar, por lo menos recuperar algo. Y su hermano muere por una amenaza. Usted tuvo un atentado y le sacan la seguridad. Esto, a la clara, dice que todo esto sigue armado, ¿eh? Estamos totalmente de acuerdo, amigo. Por eso que estamos Con algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Estamos buscando a compañeros, amigos y gente que ha sufrido como todos los que se encuentran acá, porque son los únicos aliados legítimos que podemos encontrar. Es aquellas personas que han padecido, han estado cerca o tienen a alguien que le ocurrió lo que nos ocurrió a nosotros. Esa es la motivación. Hoy ya hemos armado una amistad dentro de lo poco que tenemos, pero han puesto el caso, por ejemplo, de Claudio y de todos los compañeros acá, las chicas de que pertenecen a hijos y así sucesivamente, hemos armado un bloque de apoyo hacia la causa, porque la causa esta no es yacarina, la causa esta es nacional. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde está el secreto, si podemos lograr esto en casación, que se pongan las cosas por su nombre y que se dé como justicia lo que corresponde. ¿Es casación de provincia o de...? No, nacional. ¿En algún momento se les pasó por la cabeza la idea de irse? Porque No. mire que puede pasar que uno dice basta. No. Y no solamente eso, sino que tampoco nunca sacamos dinero al exterior. Y por eso que estamos pasando, que yo estoy alquilando un departamento en La Plata, en la calle 3 y 4, donde fue el atentado, y no tenemos el dinero
como para tener. Yo tengo un departamento muy chiquito de 20 metros en Buenos Aires. Así que, bueno. Bueno, después de todas estas empresas, después de todo esto, y que nos cerraron la fábrica de Arquia, le estaba contando al periodista cómo empezamos. ¿Cómo empezamos después de todo esto? Porque hace muchos años que estamos sin ningún tipo de ayuda, que estamos buscando ayuda, porque nunca hemos tenido ayuda, salvo 17.000 pesos o 27.000 pesos que cobramos en el año 95. Empezamos con un galpón de reciclaje de basura, donde teníamos 7 carritos con caballo, y éramos 2 personas las que estábamos, y ya con 50 años levantábamos 15 toneladas todos los días de papel, cartón, y acomodábamos las botellas de sidra al fondo para que se vendan a fin de año, el resto de las botellas al costado, y empezamos con un galpón de reciclaje de basura para empezar a hacer unos pesos, y bueno, después empezamos en el tema de la construcción, de a poquito, con reparaciones, bueno, y pudimos empezar nuevamente con... Quería hacer una preguntita. Sí. ¿Ustedes formaban parte de la Confederación General Económica? No, nosotros armamos la Confederación Económica Argentina, un poco para enfrentar a Gelbar, porque, perdónenme, pero nosotros no teníamos un buen criterio armado de él. Él había armado cosas que estaban en los negocios. Nosotros defendimos a la pequeña y mediana industria y nos enfrentamos con la Unión Industrial. Hicimos 120.000 afiches que se pegaron en todo Buenos Aires, pero primero hay que armar las asociaciones, después las federaciones y después la confederación. Y sacamos una solicitada el día 23, que lo pueden conseguir ustedes, lo podemos mandar nosotros, que de 3/4 de media página en el diario Clarín completo, del genocidio económico, 23 de diciembre de 1983, cosa que costó terrible porque la solicitada salió una fortuna, pero bueno, estaba en la Confederación, pero era muy difícil que los asociados, los directivos de la asociación, yo era el presidente, quisieran firmar lo de genocidio económico durante el proceso militar, a pesar de que ya estábamos en el gobierno de Alfonsín. Todo eso fue una lucha. En el año, ustedes ven en el Facebook, les pido que vean el Facebook nuestro, Caso Hermanos Yacarino. Yo estoy hablando en Washington, donde pido, y ahí es donde me dan la presidencia de la Comisión Investigadora de Trilateral y Fondo Monetario en toda América Latina, donde me entero de toda la planificación de destrucción de América Latina. Entonces, lo que le quiero decir es que son muchísimos años que venimos nosotros llevando esa pelea, que hoy más o menos llegamos a los estrados, y los estrados estamos con ellos. Perdón, usted dice de una planificación de toda América Latina, ¿dictada desde dónde? Desde el establishment y desde los Estados Unidos. En los Estados Unidos existió en el primer subsuelo de la Casa Blanca lo que se llamó Comité 40, que ahí estaba integrado por 4 miembros, los más destacados: Henry Kissinger, Renier Tenzinski, Richard Gardner y Frank Tellenbauer. Desde ahí, en la década del 50, comienza el acuerdo entre la Universidad Pontificia Católica de Chile y la Universidad de Chicago con Milton Friedman, Rod Friedman, los Chicago Boys, exactamente. Entonces es muy extenso de contarles, pero yo quería darle más... No, nosotros siempre supusimos que había un plan terminado, y lo que están haciendo ustedes es confirmando que la dictadura no fue una dictadura civil, pero los militares fueron los a mano de obra, claro, tal cual. Y ustedes han dado suficientes datos, como por ejemplo la empresa Sancor, que fue la que le habló en la orejita a Gil de Dios. Exactamente. Y a partir de ahí se pusieron en marcha. Sí, señor. Hubo un plan represivo que bajó por el Plan Condor, Escuela de las Américas, Plan Condor y demás, y hubo un plan económico que bajó de Escuela de Chicago y fue lo que implantó el neoliberalismo. Después es muy sintomático que la represión a los empresarios como ustedes haya sido acá en la zona sur, ¿no? El circuito Camps. Sí, en el norte, porque, claro, ya después, una vez detenidos, nos detienen
y nos hacen en Buenos Aires, y ahí nos hacen funcionar a través de la Policía Federal, porque la Policía Federal, el centro clandestino, que uno de los que tenía principales era en el Banco Nación, donde apareció ahora documentación de los hermanos Yacarino en el Banco Nación, porque ahí nos roban el avión. El honorable directorio del Banco Nación, firmado por el presidente Ocampo, doctor Ocampo. Así que es muy largo lo nuestro. Es muy Alejandro, intenso. creo que es importante marcar la importancia de la caja de valores. Ajá. Ajá. La investigación. La Comisión Nacional de Valores tiene una importancia extraordinaria. Gracias por recordármelo. Este gobierno hizo lo que no hizo absolutamente nadie. Empezar con una investigación en la Comisión Nacional de Valores donde se llegó a demostrar las 110 compañías que fueron expropiadas, que fueron apoderadas, de la cual desaparecen 11 empresarios, y esto que tendría que haber tenido una repercusión internacional de una envergadura extraordinaria, porque nadie en el mundo se animó a hacer esto, se animó a poner en marcha una investigación que es un documento que sacó la Comisión Nacional de Valores, que lo sugiero porque está en internet, la pueden bajar, ahí está el caso de Yacarino también. Entonces, vean hasta dónde se animó el gobierno a jugar esta postura, que es la que nosotros estamos. O sea, denunciar la parte económica que nadie se animó a tocar. Esto es importantísimo. Y desgraciadamente no ha tenido la repercusión mundial que, por supuesto, los enormes intereses hacen que esto no llegue más allá de las fronteras argentinas. Disculpe, ustedes hablan de Sanco. Sí. ¿Y la Serenísima? Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos en el norte, no se olvide que ellos trabajaban siempre de común acuerdo, pero hay muchísimos datos y una extensión muy grande para explicar. La reserva de los Estados Unidos tiene reserva entre ellos de leche en polvo. Entonces, mandaron, por ejemplo, en el tiempo del proceso, mandan barcos completos cargados con leche en polvo. Eso los recibían estas dos empresas. Esas dos empresas las cargaban a la leche en polvo que venía de los Estados Unidos, porque ya era el cambio, lo llevaban 7 años, creo, entonces hay que cambiarla la leche. Entonces la traían y estas dos empresas se encargaban de distribuirla. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían con camiones tolvas de cemento. Una aberración absoluta. Pero no importa, como tenían tanto poder no había dificultad. Pero ¿qué pasa? Esa leche iba para las empresas que iban a quedar en poder de ellos a través de los gerentes de cada una de las cooperativas en el norte y en todo el país. ¿Sí? Entonces se la vendían a 10 centavos de dólar el kilo, entonces los demás era imposible que pudieran competir con ellos. Fundían a la competencia que lo desplazaban y se quedaban ellos. Bueno, esto está todo demostrado, o sea, entonces es muy importante que esto se esclarezca. Esto tiene que tener una trascendencia brutal e importante. Por eso que las charlas que estamos dando en las distintas universidades, a los chicos, a los pibes que son estudiantes, es trascendente porque ellos han escuchado, pero no de boca directa de quienes padecieron, y explicarle paso por paso cómo esto se llevó a cabo. Lamento, no queremos demorarlos más porque creo que está en internet, tiene que hablar con ustedes, no sé cómo es, pero terminamos. Un dato importantísimo, siempre Avellaneda se la conoció como un lugar industrial, igual que San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Y en San Martín se cerraron, teníamos la Asociación Económica de San Martín, nos traían la documentación que habían cerrado 34.000 empresas durante el proceso. 34.000 empresas durante el proceso. Eran empresas chicas, para ir de 2 tornitos, una fresadora, qué sé yo. 34.000 empresas que daban trabajo genuino a la gente. Y acá en Avellaneda no sé, ha habido mucho, o sea, la concentración empresaria que se estaba dando en esa época traía aparejado la desindustrialización del país por un lado, y por el otro lado el endeudamiento que se generaba por las grandes empresas y las instituciones bancarias y empresas oficiales, ¿no?
En otros procesos de gobiernos democráticos, ¿los han escuchado? ¿O se les hizo medio complicado? No, nosotros lo que hemos hecho es un trabajo de investigación del caso nuestro, en la cual por eso pudimos presentar tanta cantidad de cientos de pruebas, porque nadie nos daba nada. Tuvimos que conseguir prueba por prueba y caminar tanta cantidad de años con limitaciones económicas enormes, pero lo hemos hecho. Y hoy alcanzamos a ser uno de los casos emblemáticos, uno de los 6 casos más grandes de la Argentina, precisamente por la cantidad de elementos probatorios que tenemos a nuestro alcance. Y por eso el conocimiento, sobre todo de Carlos, de la parte cronológica de cada uno de los hechos. Hizo una línea de tiempo para demostrar mes por mes prácticamente lo que nos pasó a nosotros en los distintos periodos, cuando estábamos con el PEN, cuando estábamos en la brigada, cuando todos los casos que nos ocurrió, Carlos los desarrolló. Claudio, yo te dejo. No sé si hay algunos otros. ¿Quieren algún otro compañero? Alejandro y Carlos no quería dejar pasar este momento para decirles que la persona que está acá sentada, que vino a brindarle su apoyo, es Carlos García, es uno de los 4 chicos que pudieron escaparse de la mansión Seré, así que no quería dejar pasar el momento para que sepan, Carlos. Es muy importante porque para nosotros tener un compañero que ha sufrido sabe perfectamente. Sí, ahora mismo cuando relataba los sufrimientos no me eran desconocidos, ¿no? Claro. Yo narré lo que fue la tortura, y la tortura es de donde me sacan. Yo tengo 4 veces límite de vida, o sea, de las cuales 3 prácticamente fueron precisamente por todo esto. Y la tortura, por eso con Carlos contaba, cuando me devuelven un pedazo de carne porque estaba totalmente desgarrado. Sí, cuando él dijo, le volvieron una bolsa. Sí, tuviste claro, era una bolsa. Y otra cosa, ya que estamos abusando un poco de ustedes, en el sentido de que ya es un poco extenso de lo nuestro, pero cuando nos reunimos con la escribana acá en el despacho de comisario Ferranti, y este señor Chesi nos dice, bueno, ustedes tienen que entregar algo acá, porque de lo contrario van a ir al Río de la Plata. Yo me pongo a pensar, viendo el otro día lo que dijo Lidia Papaleo, que dicen que eso verdaderamente no fue una presión ni nada por el estilo. Yo quisiera preguntarle o decirle a ver si a Lidia Papaleo, cuando le dice Mañeto, de esto depende la vida de tu hija, que yo no me voy a olvidar más de la vista con la cual y de la voz impostada que puso cuando nos dijo eso. Entonces, si eso era una simple vejación, honestamente no sé lo que es la tortura. Sí, por eso lo de Lidia, que es tan importante y no es una vejación, es una aberración lo que hicieron, y es evidente que sí, no estaban presos. Nosotros conocemos, porque yo quedé detenido y mis 2 hermanos salieron para ver si podían vender el avión porque les interesaba dinero para un sector de los que estaban apropiándonos. Entonces ellos para repartir. Sí. Entonces Carlos se reúne en el Banco Nación, que es donde aparece la documentación nuestra, muchísima documentación que ahora nos tienen que dar, y ahí es donde Carlos y Rodolfo los liberan. Yo sigo preso, porque yo era presidente de las empresas y todo. O sea, quedábamos detenidos en domicilio para vender el avión. Claro, pero por Dios, o sea, estaba peor que estar preso. O sea, entonces, decir que estaban en libertad es directamente desconocer lo que es estar en libertad en la calle cuando uno está seguido por estas mafias, no por estas personas. Y con fuertes intereses. Sí, bueno, esto es una... Me llamó muchísimo la atención cuando dijeron que pasaron a disposición del Poder Ejecutivo, estando todavía en el centro del destino. Eso lo dice Schifrin en la Juicio por la Verdad. Y Hernán Chapí, el fiscal. No podían creerlo. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos secuestrados,
para nosotros que nos vinieran a decir que pasábamos a disposición del Poder Ejecutivo era una bendición. Claro. Ya te dejamos Como un dato anecdótico, dentro del informe hay 12 lugares que nosotros hemos podido ubicar, ¿no? Un trabajo enorme del amigo Hernán, son donde se produjeron los fusilamientos sumarios. Así que estar a disposición del PEN no era ninguna garantía, porque después bajo la ley de fuga o la aparente condición de enfrentamiento armado eran salvajemente asesinados los compañeros que eran dispuestos, cambiados para asesinarlos. Estar a disposición del PEN era cambiar de torturador. Exacto, nada más. Señor. Tomaba otra patota, esta vez oficial, el cargo del pueblo. Sí, señor. Era el helicóptero, como le decían en la Perla, que los llevaban, los ponían dentro de un auto y los barrían. Yo lo que quisiera, si me permiten, digo que tiene que ver con centralmente la visita de los hermanos, a quienes le volvemos a agradecer. Ese para nosotros es un informe que es producto de la labor con seriedad y responsabilidad que han hecho la mayoría de los compañeros que están acá, que integran la Comisión por la Memoria, porque si no para el Consejo de Derechos Humanos hubiera sido casi imposible, pero es un dato que habla de lo virulento, de lo terrible que ha sido el accionar represivo en Avellaneda. Nosotros hoy hemos detectado 334 personas que fueron detenidas, desaparecidas y o asesinadas en la ciudad. Y quiero adelantar, allí está Lorena Galeano, una compañera, está Karina Manfield, son chicos que están ahora llevando adelante un nuevo juicio, ¿no? Digamos, producto de la aparición de nuevos elementos que pueden hacer salir a la luz una cantidad de cosas que se han mantenido de manera muy oscura. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el juicio, la querella por Molinos, ¿no? Digamos, bueno, así una cantidad de cosas que van a ir apareciendo, por eso este es un informe preliminar. Pasamos de tener una base de datos de 79 detenidos desaparecidos, que era el dato que tenía el equipo argentino de antropología forense, a llegar a una cifra que creemos que de acuerdo a la investigación venidera se va a incrementar, lo que habla de la ferocidad, de lo terrible. Hoy estamos en 334 vidas que fueron cegadas por el accionar y que todas tienen que ver, muchas, con la ideología, con el ser capaz de enfrentar un modelo, con el pensar de forma distinta y también lo que son los delitos económicos, ¿no? Digamos, concretamente lo que fue el delito de apoderamiento, todo lo que tiene que ver con eliminar cualquier elemento que pueda constituirse en un peligro para el desarrollo del programa que tenía la dictadura, que no era nada más ni nada menos que cambiar la matriz económica e instalar una matriz económica de favorecimiento de una pequeña minoría en la Argentina, ¿no? Un pequeño grupo concentrado en la economía. Así que bueno, allí hay... Lo dice muy claramente Walter Klein, el secretario de Coordinación Económica de Martínez de Oz. Este plan económico es imposible sin un gobierno de facto. Claro, pero lo dice concretamente el segundo de Martínez de Oz, no lo dice cualquiera. Entonces, esta es la realidad absoluta. Y ahora, entonces, el pedido, en alguna forma, nuestra petición es a todos los integrantes, a los muchachos que se encuentran acá reunidos, es que necesitamos en estos momentos la ayuda fuerte, porque casación el 27 hay que presentar todo. Entonces, antes del 27 necesitaríamos todo lo que pudieran proyectar, porque va a ser la ayuda a que vean cuáles son las consecuencias si se mantienen en la postura que se mantuvieron. Eso es la petición. Es muy importante la acción de los medios, difundiendo. Desde el Consejo Deliberante vamos a tratar de trabajar. Allí veo que hay un querido amigo, Jorge del Innocenti, entre otras cosas, aparte de estar como responsable del área de prensa, también está en el Consejo Deliberante para producir una declaración de apoyo, y seguramente también desde el Ejecutivo Municipal vamos a producir, pero es muy importante toda la discusión que se le pueda dar, ¿no? ¿Podemos hacer una notita con ustedes, con los medios más directos? Bueno, no sé, pero no demorarnos a los muchachos, porque yo quiero charlar también. Claudio, un chiquito, que el infierno sigue trabajando como dependencia policial. Sí, que quede que claro. los medios lo sepan y lo aclaren y lo remarquen. Todos saben que allí, lamentablemente, todavía sigue funcionando la dependencia policial. Sí, nosotros estuvimos en la vida. Esperamos que sea por muy poco tiempo. Sí. Muy bien. Esto es tuyo.
me van a mandar Claudio. Sí. Bueno, no sé si va a venir más. Si viene le entregamos la carpeta. Sí. Pero yo Sí, ya. Hay que identificarlo. Hugo, Hugo. Vamos a hacer un pequeño cambio, la gente tiene que llegar. Entonces los que pedimos a la prensa que por favor pueden salir para que podamos saludar. Sí, claro.